Oscar. A ver, hoy les pasé unas referencias. Me estoy moviendo así porque tengo también otro equipo al costado donde estoy accediendo a otras cosas que tienen que ver con la clase. Les pasé unos aspectos relacionados a fechas importantes. Uno de ellos tiene que ver con nuestro examen parcial, que va a ser dentro de 2 semanas. Eso implica que tenemos la clase de hoy y la clase del próximo viernes, y luego ya sería el examen parcial, nuestro primer examen. Tenemos nuestros foros. Habrán visto que dentro de las actividades hay unos foros que dice glosario de términos. Habíamos hablado acerca de que en cada clase íbamos a ir engrosando ese glosario con las palabras o frases que a ustedes les resulten importantes, les resulten interesantes. Evidentemente que cada uno va a ir poniendo dentro del tópico que vaya a crear, va poniendo las palabras que le resultan importantes, y con eso nosotros vamos a crear un diccionario, vamos a decir, de palabras o frases que estamos utilizando dentro del contexto de nuestra materia. Así también habrán visto, si es que le echan un vistazo a los foros mismos, que la fecha de expiración, la fecha límite, vamos a decir, para escribir en los foros es hasta, creo que, una semana antes del examen, creo que final. Eso implica, ¿por qué eso? Y porque la idea es que todos tengan el tiempo para ir escribiendo sus ideas, para ir razonando sobre las consignas. Y como al final recién debo presentar la planilla con los puntajes, esos serían los puntajes que vamos a poner como el trabajo práctico que habíamos dicho, como el trabajo de investigación. Entonces, los foros, en la mayoría de los casos, va a tener como fecha de expiración recién ahí cerca al examen final. En cambio, hay otros, como por ejemplo este foro 4, que va a ser la tarea para mañana, que va a expirar. Se va a poder abrir ese foro mañana a las 8 de la mañana, y va a estar cerrando a las 23, si no recuerdo mal. Entonces, esa sería la tarea para el día de mañana. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver, ¿alguna retroalimentación, gente? Juan, ¿se está pudiendo grabar esto? Perfecto. Señor. Con el tema del glosario que estamos armando. Sí, señor. O sea, yo lo que hice fue en el mismo foro donde ya había puesto las primeras palabras, las primeras 5 palabras, Ok. volví a añadir nomás otro tópico. Yo no sé si eso está Pero, bien o hay que pero sí, sí. Lo que podríamos hacer es, voy a mirar si es que los demás compañeros siguieron ese mismo criterio. Entonces, para no escribir y no duplicar todo, podemos hacer eso, ¿verdad? Pero voy a mirar un poquito a ver si es que ya están escribiendo también uno o en otro foro. Entonces, para ver, entonces vamos a sacar nomás ese foro 1 y que sea solamente el glosario de términos, y sobre él vamos escribiendo para no crear diferentes foros, uno por cada semana, como inicialmente podía haber sido, ¿verdad? Entonces tenemos un único foro que se va a denominar glosario de términos, y ahí escribimos absolutamente todo lo que tiene que ver con las diferentes clases de todas las semanas. ¿Está bien? Perfecto, espectacular. Señor, sí. hasta cuánto uno puede errar. Yo sé que es fácil el cuestionario, pero pregunto nomás por si las moscas, hasta cuánto uno se puede equivocar. O sea, Eh, transitivamente en cuanto a las clases. a ver, estamos hablando de equivocación de seleccionar la respuesta incorrecta. Lo que podríamos hacer es, el primer cuestionario, recuerdo que decía que se podían intentar varias veces. Entonces, como no había tantas respuestas posibles, entonces en la segunda vez ya estaba respondiendo correctamente. La idea, lo que puedo hacer es, lo que podemos considerar es poner otra vez, sacar esa limitación que solamente una vez se pueda intentar, sino que por lo menos se pueden intentar dos. Entonces, para tener una segunda alternativa
una segunda posibilidad a responder el cuestionario, porque la idea, pues, no es castigar a aquel que haya respondido mal por A o B motivo. La idea justamente es que vayamos aprendiendo, porque detrás de esto lo que perseguimos es el entender la materia. Una cuestión, una parte es lo que vamos a ir leyendo y vamos a tratar de entender eso que leemos, y la otra parte es la parte práctica, es decir, la idea es ese conocimiento teórico que vayamos construyendo, tiene que estar sustentado con una parte práctica, es decir, tratar de entender de lo que estamos hablando. Entonces, mi idea es que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, no es precisamente penalizar a aquel que respondió mal. Entonces, voy a ver un poco en los otros cuestionarios cómo puse, y voy a poner que por lo menos se pueda intentar 2 veces. Es normalmente una única pregunta. Lo que estoy haciendo es generando lo que se conoce como un banco de preguntas. Entonces, aleatoriamente se selecciona una pregunta de dentro de ese banco. Ahora hay unos, no sé, 20, 30 temas ahora mismo, pero eso va creciendo a medida voy insertando nuevas preguntas con sus consiguientes respuestas, ¿verdad? Entonces, como les digo, la idea es que vayamos y terminemos la materia entendiendo de lo que estamos hablando, y no porque yo respondí todo bien haya sido que obtengo un 5 pero no entendí. Yo siempre solía decir de que quien pasa esta materia es porque efectivamente entendió, y eso es lo que yo pretendo, que se entienda, que se quede allí una semilla de conocimiento con respecto a esto, y ojalá que haya gente que al final termine interesada en seguir aprendiendo más cuestiones relacionadas a las redes, porque como les pasé el otro día, ese pedido de personal, desde hace unos años, y eso va a seguir creciendo, se va a requerir gente capacitada en redes y en seguridad informática. También otro tema interesante es lo que tiene que ver con la parte de forense informática. Otro tema, a medida vayamos utilizando más la tecnología, con certeza que va a ser necesario el contar con gente especializada en la parte de auditoría informática. Porque de aquí a unos años ya nada prácticamente vamos a poder hacer sin medios digitales. Así como decía Nicolás Negroponte, aquello que no se digitaliza tiende a desaparecer. Entonces, si hablamos de sistemas, hablamos de procesos, hablamos de servicios, de todo tenemos que considerar de que hablamos de cuestiones digitales, y a lo que por ley ya está luego es lo que tiene que ver con firma digital. Eso también vamos a ir tocando un poquitito dentro de nuestro desarrollo de nuestra materia. Entonces, a ver, un ratito. ¿Dónde está mi documento? Un ratito voy a compartir. Un ratito voy a compartir el documento. Ay, no era eso lo que quería hacer, pero ahí está. Ok. Entonces, un ratito voy a llegar hasta acá. A ver, ustedes habrán visto dentro de las tareas, todavía no comparto, así que un ratito. Una de las tareas, una de las consignas era mirar un video. Ese video se llamaba, un ratito, terminar la aplicación. Ahí está. Uno de esos se llamaba Guerreros de la Red, si no recuerdo mal. Un ratito, esta pantalla. Acá, este es una pestaña y es esto. Ok, habíamos hablado de que uno de los videos es, para decirle con propiedad, me acuerdo en un rato, vamos a mirar cómo se llamaba, creo que era Guerreros de la Red. Ese video, básicamente, lo que pretendía mostrar, a ver, código lineal, los Guerreros de la Red, sí, pretendía mostrar lo que era
la comunicación desde el origen, que sería nuestra PC, nuestra notebook, nuestro dispositivo cliente, vamos a llamar, pasando por diferentes dispositivos hasta llegar a aquel que nos vaya a proveer el servicio. Entonces estamos hablando de una arquitectura, de un esquema cliente-servidor, es decir, donde un cliente solicita servicios y un servidor provee la respuesta a esos servicios solicitados. Es como cuando yo llamo por teléfono a algún lugar y le consulto algo y esa persona me responde. Dentro de esta comunicación vamos a ver también algo que tiene que ver con un servicio, con los servicios que se pueden proveer que son orientados a la conexión y no orientados a la conexión. Si yo llamo por teléfono a una persona, suena el teléfono un par de veces y si la persona está disponible, me responde, levanta el teléfono y me dice hola o el saludo que da. Yo también lo saludo. Y luego empieza un intercambio de preguntas y respuestas. Digámosle, yo le envío un paquete de información, que sería una consulta, y el servidor me responde con uno o varios paquetes de respuesta. Por eso, normalmente a lo mejor me escuchan mejor. Por eso es algo, digámosle, normal que cuando uno hace una comunicación de una PC, una notebook, lo que sea, la tasa de transferencia entre lo que envío y lo que recibo es algo así como el 10%. Es decir, lo que yo envío es solamente el 10% aproximadamente de todo lo que recibo. A ver, ustedes, por ejemplo, están navegando por internet y escriben www.utic.edu.pi. ¿Y qué reciben? ¿Qué viene como respuesta? Viene una página que tiene imágenes, que tiene gráficos, que tiene audio, que tiene video, etcétera. Es decir, como respuesta podría venir una página que contiene información multimedia. Y nosotros solamente enviamos un www.get, sería HTTPS o HTTP, www.utic.edu.pi. Un tema interesante también del cual vamos a hablar es lo que tiene que ver con el protocolo HTTP o HTTPS. La mayoría de los navegadores, hablemos de Firefox, hablemos de Chrome, dan una advertencia cuando se está queriendo ingresar a un sitio que ya no utiliza HTTPS. La S viene por secure, por seguridad. ¿Qué seguridad o de qué seguridad estamos hablando? Estamos hablando de encriptación. Encriptación, bueno, realmente había leído la otra vez, en una clase decía, no es encriptación, porque encriptación viene de cripta, sino es cifrado, es decir, la información va cifrada de origen a destino. Es como cuando usamos WhatsApp, el servicio este tan conocido. Les dice, esta información va cifrada de origen a destino. ¿Qué significa? Que lo que sale de mi dispositivo, sea una notebook, sea una tablet, sea un celular, va con unas transformaciones matemáticas que hacen que no se pueda entender lo que va desde mi equipo hasta el destino. Es decir, va cifrado, se le hace una transformación que solamente puede ser entendida por la otra máquina que sería el destino. Lo mismo ocurre con HTTPS. Si bien existen varios exploits que se le dice, así como cualquier protocolo o cualquier servicio o cualquier equipo hecho por una persona, por un grupo de personas, puede tener los conocidos bugs. ¿Saben lo que es un bug a nivel informático, verdad? No, profe. A ver, perfecto. Les voy a mostrar entonces un ratito acá. Origen de la palabra bug. Vamos. Origen de la palabra bug en informática. Ok, y les quiero mostrar qué es. Ok, les voy a compartir esto.
Un ratito. Acepto todo lo que me dice. Y le digo que quiero compartir. A ver. Un bug, B-U-G, de larga U-G, es un bicho. Bug es bicho. Insecto. Entonces te van a decir, pero ¿qué tiene que ver el bug con la informática o con la tecnología? Cuenta, y ahí está, le estoy mostrando el gráfico, que en el principio de la computación, que cuando eso no se llamaba ni siquiera computación, los dispositivos funcionaban con enchufes, relays, partes mecánicas que tenían que moverse y tocarse para que funcionen. Cuentan que se estaba utilizando este dispositivo y estaba dando un error, o sea, un mismo procedimiento que hicieron varias veces, volvieron a hacer y daba un error. Entonces, como cuando eso no había programas que se metían dentro de la computadora, sino todo estaba cableado. Es decir, si yo quería que la computadora hiciese un determinado trabajo, tenía que mover unas palancas y unos switches. Entonces, la posibilidad de error dependía solamente de esos circuitos y de esos switches movidos. Entonces empezaron a recorrer el equipo a ver qué es lo que podía pasar y se encontraron con un bicho. Se encontraron con un bug que estaba chamuscado, que estaba muerto y quemado sobre uno de los dispositivos y por tanto el error se producía porque justamente estaba ese bicho como muestra acá el gráfico. Relay en el panel F y dice que había una polilla en el relay. Y eso estaba haciendo que se produzca un error. Entonces, eso mencionan como el origen de la palabra bug en términos informáticos. Es decir, cuando ocurre un error, ya sea de programación, o sea, un bug, es cuando un software, normalmente, se comporta de forma errada. Es decir, no sé, ustedes querían que el software sume y suma, pero suma con decimales y al hacer el redondeo sale mal. Entonces, ustedes dicen, ese es un bug. Un bug normalmente son errores que pueden ser corregidos y normalmente se suele decir, la ingeniería de software dice que el corregir un bug introduce otros dos, dependiendo de la complejidad del software, ¿verdad? Cuando vean ingeniería de software, no sé si ya vieron o van a ver, justamente esa es una teoría que habla acerca de la complejidad de la resolución de los bugs en la programación. Ok, ese es el origen de la palabra bug, que es un bicho. A ver, les comparto esto. Acá, la polilla que voló dentro de un ordenador y el origen del bug informático. Es la polillita esta que lamentablemente fue chamuscada en 1945, dice que es el origen de esta anécdota. Ok, entonces volvamos otra vez. Estábamos hablando acerca de que dentro de este Guerreros de la Red, estábamos hablando de que pretendía mostrar cómo se comunicaban los equipos, cómo se comunican los equipos desde principio, desde origen a destino. Evidentemente, para la persona no informática, vamos a compartir un ratito. Para la persona no informática, el conocer la complejidad de lo que es la red no tiene mucho sentido. A ver si miro acá. Por ejemplo, una persona que se encuentra en su casa, uno de ustedes que está en su casa, o sus hermanos, o su papá, o alguien que está con ustedes, lo único que ve es su celular navegando por internet, o su notebook, o su PC navegando por internet y viendo esta clase. Entonces, la persona dice, mira, tu computadora está conectada a la otra computadora o está conectado a internet y se está viendo esta clase. Ok, perfecto. Este dibujito que está acá trata de mostrar otra vez obviando ciertos detalles de que existen clientes, existe un medio, ese medio puede ser guiado o no guiado, habíamos dicho. Guiado es el cable, que puede ser coaxial, cable par trenzado, conocido como UTP, categoría 5, 6, etcétera. Fibra óptica o un medio
wireless, un medio sin cable. La gente normalmente dice Wi-Fi, todo es Wi-Fi, pero Wi-Fi es una de las tecnologías dentro del wireless. Está el Wi-Fi, está el infrarrojo, está el Bluetooth y otros. Lo que quiero más decir es que el decirle a todo decirle Wi-Fi no es correcto. Lo correcto sería decir wireless. ¿Por qué? Y porque es un medio sin cable. Entonces, esta red hogareña que muestra varios posibles clientes, muestra un pequeño enrutador, acá le dice access point, recordemos, un access point, más conocido como AP, puede cumplir la función de un switch, también puede cumplir la función de un enrutador, también puede ser un firewall, es decir, un equipo de seguridad que está conectado a otro dispositivo. Por ejemplo, en la infraestructura que yo tengo en mi casa es unos equipos clientes. Mi hija tiene su equipo, yo tengo mi equipo, mi esposa tiene su equipo, etcétera, conectados ya sea vía cable. Tenemos un equipo, digámosle, principal que es del proveedor. Acá, por ejemplo, muestra, ya es más bien esta es una visión lógica, porque, por ejemplo, el equipo del proveedor puede ser y dentro de ese equipo cumple también funciones de enrutamiento o también firewalling. Nosotros en mi domicilio tenemos un access point conectado, realmente varios, pero un access point conectado a este equipo. Y este equipo tiene capacidad de filtrado a través de una interfaz web. Este equipo que está acá, este access point, tiene también la posibilidad de ser cableado. Y en el caso de mi domicilio, este equipo está conectado al access point, al access point y dependiendo de la distancia o del lugar donde estamos, porque este equipo también tiene la posibilidad de retransmitir ya sea en 2.5 GHz o 5 GHz, que son las frecuencias de las cuales estamos hablando. En esas fotos que le tomé al libro de Ser Digital, no sé si es que leyeron un poco al respecto, decía, menos es más, decía. Y daba como ejemplo y decía de que, por ejemplo, lo que va por arriba, por el éter, y daba también la explicación de dónde surgió la palabra éter, tendría que ir por abajo, y lo que va por abajo por arriba. ¿Qué es lo que mencionaba? La fibra óptica, como cualquier medio, tiene una capacidad finita de transportar información, por el orden de los gigas o teras. Ahora bien, si es que necesitamos más velocidad o más capacidad, simplemente ponemos otro cable de fibra. Los cables de fibra actualmente pueden llegar a ser bastante finos y dentro de un ducto podrían ir 1, 2, 3, 10, 20 cables de fibra. En nuestra realidad, en nuestro mercado, si ustedes se pueden mirar los postes normalmente de Ande, van a ver un cable amarillo. No sé si es que se fijaron o vieron en algún momento un cable relativamente grueso, tendría el grosor de un pincel de esto que se usa en pizarra acrílica, de color amarillo. ¿Alguien vio ese cable por algún poste? A ver. Ahora, profe, parece que los cables de fibra bajaron de calidad porque en negro es de muy mala calidad el material que se corta todo de vale. Y, a ver, normalmente, ¿por qué les digo que el cable de fibra no es porque tenga que ser amarillo, sino que porque Copaco decidió comprar cable amarillo para hacer su tendido de fibra óptica? Este tendido de fibra óptica puede ser utilizado para centrales telefónicas, es decir, para transmisión de voz con unas señales del tipo E1, estos teléfonos que tienen 7 cifras, 7 dígitos, normalmente están funcionando sobre un cable de fibra óptica. Y ese mismo cable también puede ser utilizado para otros menesteres, porque tiene 12 pelos, 24 pelos, 30 y tantos pelos, es decir, con un pelo de esa fibra
podríamos utilizar para telefonía, y con otro pelo, internet, y otro pelo, VPNs, por ejemplo. Entonces, el compañero dice que los cables están bajando de que son más feos, vamos a decir. Podría ser, pero tenemos que tener en cuenta también de que mucha gente, por economizar, muchas empresas normalmente, en vez de utilizar cable que es para tendido externo y aéreo, están utilizando cable que es para tendido subterráneo. A ver, vamos a poner un poco acá para que no quede todo en cable. Fibra óptica para tendido aéreo. Y vamos a mirar un ratito. A ver si tenemos una imagen. Vamos a abrir esto. A ver si qué tal sale. Esta no es una buena imagen, no se entiende muy bien. Pero, a ver, normalmente el cable de tendido aéreo tiene lo que se llama un cable, otra vez, que es su medio de sujeción. Estoy buscando a ver si es que tenemos una foto que nos permita ver eso que estoy diciendo. Porque, a ver, no encuentro ninguna foto. Acá está, exactamente, encontré. Cierro y lo muestro acá. Ok, a ver, ¿se alcanza a ver esta imagen del cable de fibra? Sí, profe. Perfecto, Sí, profe. gracias. Todo esto es solamente recubrimiento. El cable en sí está dentro otra vez de esto. Y este es lo que se llama su autoportante, es decir, tiene un cable metálico y es el que tendría que estar colgado, o sea, es ese el que está, por eso está sujeto el cable de fibra óptica. Entonces no es que soporta el cable su mismo peso, sino que esta parte es la que está soportando el peso de la fibra. Ustedes van a decir, pero no, es luego muy pesado. Sí, pero hacen una pequeña comba a medida es largo el trayecto entre poste y poste. Entonces, muchas veces lo que las empresas hacen es no compran este tipo de fibra, y compran la fibra que no tiene este cable otra vez. Entonces, por supuesto que es menos resistente, en síntesis. Otra cosa, si vamos a buscar acá, cable para tendido subterráneo, cable de fibra óptica para tendido subterráneo, vamos a ver un ratito imágenes. Vamos a ver si es que para tendido... Ok, vamos a mirar acá. A ver si hay otro gráfico mejor. Un ratito. A ver. Acá se puede ver también. A ver. Y le pongo... Ok. Acá se ve. Este es un cable para tendido subterráneo. Evidentemente de que esto es lo que suelen hacer normalmente acá. Es decir, no ponen dentro de ningún ducto. Si ustedes se van por ruta 1 o ruta 2 y miran a los costados, van a ver que, por ejemplo, hay un feroz cartel que dice fibra óptica, acá hay fibra óptica, dice en síntesis el letrero, la fibra óptica tendida acá, y que trates de no meterle un palazo ahí al cable que normalmente está como a 30 centímetros nomás de la superficie. Varias veces ocurrió de que como la gente tiende nomás, las empresas tienden nomás la fibra y no le ponen ningún tipo de ducto y tampoco ningún tipo de señalización, muchas veces los dueños de los terrenos, cuando ven que se está haciendo eso o luego de eso, muchas veces cortan, porque ni siquiera saben de qué se trata, cortan el cable o muchas veces
por algún descuido con su arado, por ejemplo, terminan rompiendo el cable. Eso ocurrió varias veces, ¿verdad? Acá está tendida fibra óptica, por ejemplo. Si ustedes miran, como les digo, yo he visto por ruta 1, ruta 2, unos sendos letreros que algo así como, por favor, vengan acá y corten la fibra, básicamente dice. Porque si no, yo no sabría que ahí hay fibra óptica enterrada, ¿verdad? Entonces, el cable para tendido subterráneo, como ven, es un cable simplemente y no tiene ese metal, ese autoportante que se le dice, que es para soportar el estar colgado de lo que sea. Podría ser un poste o podría ser otra infraestructura. Entonces, por supuesto, si este mismo cable que está acá, podríamos tender... Ay, Dios mío, no sé qué pasó. Un ratito. Acá. Acá. Esta es otra imagen interesante. A ver si podemos agrandar. Ahí está. En el centro de Asunción, vamos a decir, en gran parte del centro de Asunción, hay muchos ductos como este, en donde están tendidos, no diré cientos, pero varios cables de fibra, porque recordemos, están las telefonías, están las empresas que tienen sus propios cables, en donde yo trabajo por las mañanas, se hizo un trabajo bastante interesante de tendido de fibra óptica desde cerca del Shopping Kilómetro 5, que creo que ahora es Kilómetro 7, porque se habrán enterado de que luego de varios años realmente se oficializó nomás lo que cambió hace tiempo ya, que el Kilómetro 0 es el panteón de los héroes. Entonces, que antes era no sé qué otra calle que estaba mucho más adelante. Entonces, lo que antes se conocía como Kilómetro 5, ahora creo que es Kilómetro 7, en síntesis. Entonces, desde cerca del Shopping Kilómetro 5, Kilómetro 7, hasta Sajonia se tendió un cable de fibra óptica, algo así como 13 kilómetros. La mayoría, la gran parte de ese tendido fue subterráneo. Pero hay lugares donde los ductos están totalmente o saturados de cables o, por ejemplo, se hundieron, porque sobre Eusebio Ayala, por ejemplo, varias veces ya ustedes pueden preguntarle a sus padres, Eusebio Ayala antes era una avenida bastante pequeña y esa avenida cada vez fue creciendo más. Ahora tiene 3 carriles, 4 carriles, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Y que la capa asfáltica se fue extendiendo y los vehículos que van pasando, evidentemente que van hundiendo el terreno. Van hundiendo también porque no se hizo una base apropiada, ¿verdad? Pero van hundiendo al fin y al cabo. Entonces, el tendido se hizo en parte subterráneo y en parte aéreo. ¿Cuál es el problema con que el tendido de fibra óptica o de otro tipo de cable sea aéreo? Y de que usa los postes que usan otras empresas, no solamente el tendido eléctrico o también la telefonía, sino que utilizan otras empresas, no solamente Copaco, las otras empresas de telefonía, así como empresas privadas que también tendieron sus cables, y se mezclan con los cables de Ande. Si ustedes suelen ir a la sede de la facultad, que está ahí en Fulgencio R. Moreno y Yegros, delante mismo se pueden mirar y van a ver la cantidad de cables y entre ellos está el conocido cable amarillo que les estoy diciendo como ejemplo. Entonces, estábamos hablando acerca de compartir, de que ese Guerreros de la Red lo que pretende mostrar de forma bastante gráfica es: yo estoy sentado acá frente a mi equipo y estoy navegando por internet, y para que eso ocurra tienen que suceder un montón de procesos que son, como decía una profesora mía, transparentes para el usuario común, para el usuario tradicional, pero no para nosotros. A ver, yo estoy sentado acá y yo estoy navegando por una página que está acá, que podría haber hecho N.000 saltos. Me aguardo un ratito, vamos a poner acá. Voy a abrir una ventana de terminal. Ya tengo todo abierto. Y vamos acá. Quiero un ratito, quiero una ventana y quiero esto. Ok, ahora estarán viendo la ventana de terminal de mi equipo. ¿Es así?
Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Entonces, si yo, por ejemplo, hay un comando muy conocido que es el ping, que muchas veces se usa y la gente dice, ah, esta máquina está apagada, ah, esta máquina está prendida. ¿Por qué? Porque responde a ping. Realmente, la máquina podría estar apagada, pero no responder al comando ping. Es algo así como, yo le digo a alguien, hola, le digo, y está dentro de la pieza con la puerta cerrada, pero el señor está ahí trabajando y está escuchando, pero no me responde. Entonces yo digo, ah, no, no está fulano en su oficina. Sí, puede ser que esté, yo nomás no le veo. ¿Por qué hacemos esta analogía? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer ping a un equipo, este me va a responder, pero yo puedo hacer ping a un equipo y ese equipo podría no responderme. ¿Y por qué ustedes dirían, por qué? A ver, ¿por qué les parece? El comando ping lo que hace es, yo le digo hola y él digo, equipo, me tiene que responder. Me tiene que decir hola otra vez. ¿Por qué les parece a ustedes de que yo podría decidir de que mi equipo no responda al comando ping? A ver, ¿alguien tiene una idea? Motivos. Sí. El primer motivo del cual yo, administrador de red, no permitiría o no abriría la posibilidad de hacer ping es para aunque es de doble filo nomás, es no mostrar al atacante que definitivamente está abierta esa red para hacerse ping. Y segundo, pero aunque ahora ya es un poco complicado hacerlo, que es el famoso ping de la muerte de los años 97-98, en donde estos paquetes, porque al final cuando hacemos ping estamos enviando un paquete con una determinada cantidad de bytes. Si juntásemos muchísimas máquinas o solamente una máquina que pueda generar un ping de por lo menos 50 megas o 100 megas, darle eso al servidor es una cosa de locos. Aunque ahora ya hay mecanismos que evitan el dichoso ping de la muerte, pero igual es mejor prevenir que lamentar. Sí, el compañero menciona un par de cosas interesantes. Uno, ese ping de la muerte, si ustedes buscan, eso le afectaba a Windows 95. Le hacíamos ping y con un parámetro específico y podías hacer que se cuelgue esa máquina. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, no es un Windows 95, es otra máquina. Es un no sé qué, es un Linux, es un Unix, es un lo que sea. ¿Qué pasa si nos ponemos de acuerdo todos y yo les digo, abran, no importa que ustedes tengan Windows, tengan Linux, lo que sea, o sus celulares, y les digo, abran 2 o 3 ventanas de su terminal y hagan ping a un determinado número. Les digo, hagan ping a tal equipo. Por supuesto que ese equipo tal va a tratar de responder a ese ping. ¿Y qué pasaría si yo les digo, abran 10 ventanas de terminal y háganle ping a www.fulanito.com.pi? Si ese equipo no tiene un firewall, no tiene un equipo de seguridad que esté puesto enfrente al servidor, el servidor va a tratar, o el enrutador va a tratar de responder a todas esas peticiones. Y por supuesto, cuando hablamos de, como cualquier cosa, cuando hablamos de un dispositivo, ya sea una computadora, un firewall, un enrutador, tiene una capacidad finita de procesamiento. Tiene X memoria RAM, puede ser 8, 16, 32 gigas, lo que sea. Tiene 1 o 2 o 3 o 4 procesadores, pero siempre hablamos de una capacidad finita de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa si ustedes abren 10 ventanas en su navegador de internet? ¿O qué pasa si en sus teléfonos ustedes están navegando por Google, están usando no sé qué cosas, están viendo fotos, están usando WhatsApp? ¿Qué le ocurre a sus celulares? A ver. Se cuelga, bro. Sí. Primero empieza a enlentecerse. El primer síntoma es, se enlentece, se calienta, se cuelga. Ok, entonces algo parecido le ocurre también a otros equipos. Si yo tengo una PC y yo puedo hacerle ping a esa PC y yo les digo, vamos a abrir 20 ventanas, cada uno abra 20 ventanas de Command Com y háganle ping a tal equipo. Muy probablemente ese equipo va a tratar de responder. Y tratar de responder es a cada una de las peticiones. Entonces, por supuesto que va a quedar
saturado el equipo tratando de responder. Entonces, si yo, por ejemplo, cierro esa posibilidad de responder al ping, simplemente no va a responder, simplemente no va a aparecer de que esa máquina no está prendida, pero sí funciona el servicio que está ofreciendo. Por ejemplo, tiene una página web, pero no responde a ping. Esa es una de las cuestiones que se suele hacer. Como decía el compañero, la idea era tratar de evitar que esa máquina responda a consultas que podrían ser 1, 1000 o millones. Un ataque de negación de servicio, por ejemplo. Entonces, yo le hago ping a este yahoo.com y me responde un tal newfp, etcétera, etcétera, con un número IP. Este número IP se obtuvo a través de lo que conocemos como DNS. Es decir, a través de un sistema distribuido que permite relacionar nombre de máquina con número IP. Porque habíamos dicho, el número IP pues es más complicado de recordar. Podemos recordar 1 o 2 o 5, pero no vamos a recordar muchos. Entonces es más fácil recordar un nombre. Incluso habíamos dicho también de que últimamente eso de recordar los nombres no es tampoco tan importante, porque si queremos saber algo o queremos encontrar un portal web, simplemente buscamos. Yo quiero saber cuál es la dirección de la universidad, no sé, de Valencia. Entonces pongo Universidad de Valencia. Ustedes van a decir, hay varios, y bueno, ok, una de ellas. O no sé, quiero encontrar el sitio web que me cuente el pronóstico del clima. Entonces agarro y pongo sitio web pronóstico clima Paraguay. Y me va a traer que su sitio web es www.meteorologia.gov.pi. Pero ¿para qué acordarme eso si es que yo puedo buscar con esas palabras mágicas, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que esta red, que aparentemente es tan sencilla, yo le hago ping a Yahoo y me responde Yahoo. O sea que mi máquina está conectada directamente a Yahoo. No lo creo. Pero hagamos esto, Trace, Yahoo.com. Ok. ¿Qué es lo que intenta hacer este Traceroute? Vamos a ver, este no me responde ningún equipo. Vamos a mirar un poco otro sitio, algo más cercano nomás. Entonces, a ver. Probablemente tengo cerrado para no poder hacer estos comandos. Voy a mirar que, a ver, y si vamos a hacer el siguiente. Ok. Traceroute. Vamos a hacer entonces un ratito. Let's start. Ok. ¿Qué es lo que me cuenta este comando? Estoy viendo un poco las rutas que aprende o que conoce mi equipo. Mi equipo ifconfig tiene este número IP. Como vemos, todo número IP que empieza con el número 10 es un número IP del tipo normalmente privado. Entonces, mi equipo tiene un número IP privado y tiene como gateway, es decir, la primera máquina, el primer salto que hace es el gateway. Ese gateway dice que es 10.1.41. Si volvemos a nuestro gráfico, inicialmente voy a sacar todo esto porque ya son demasiadas ventanas. Un ratito. Acá. Y volvemos acá. Un ratito y volvemos acá. A ver, el número IP que yo estaba viendo inicialmente al ejecutar el comando ifconfig es el número IP de este dispositivo o de este dispositivo o de este. Entonces, dependiendo de a qué equipo yo esté conectado, puede ser físicamente o lógicamente, cuando hago ese comando, me muestra el primer salto. Es lo que se conoce como gateway o puerta de enlace. En este caso sería este equipo. Este equipo dice estar conectado a otro equipo y a otro equipo más
para salir hacia Internet. Y acá en Internet siempre se grafica como una nube. ¿Por qué como una nube? Y porque efectivamente no conocemos cuál es la arquitectura que efectivamente podría tener. Es una nube, hay una cantidad de equipos. Vamos a mirar un poco en este, a ver si es esto. Este, por ejemplo, podría ser una, por eso dice qué organización tiene Internet y muestra cómo posiblemente podría ser, o podría ser esto, o esto, o esto. Por eso es que habla acerca de red de redes. Por eso se conoce como red de redes a Internet. Entonces, para llegar, acá dice red hogareña, que es una pequeña red que podría tener una máquina y esa máquina conectado a su ISP. Y como vemos, si yo quiero conectar mi red hogareña con la red hogareña que está, ya sea dentro de, puede ser en la misma ciudad, puede ser en países diferentes, puede ser en continentes diferentes, evidentemente que tiene que pasar por N máquinas para poder llegar de origen a destino. Algo que quería mostrar también el día de hoy, ya que estamos hablando de red LAN, un ratito vamos a ver si puedo, ¿cómo se llamaba? Packet. Ahí está, Packet Tracer. Un ratito que se está abriendo acá. Ahí está. Entonces, un ratito vengo acá. Y digo interrumpir porque quiero mostrar acá. Ventana. Ok. ¿Están viendo la ventana de este software llamado Packet Tracer? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Este es el software. A ver, habíamos dicho de que hay varios como este software. Hay un GNS3 y hay otros simuladores de redes. Pero vamos a utilizar esto porque es uno de los más, creo que sencillos de instalar. A ver, hablamos de una red LAN. Yo quiero armar una pequeña red LAN que tenga un switch, que tenga una PC, una laptop y un servidor. A ver, este nos sirve para conectar los equipos. Ok. Cuando conectamos el equipo, inicialmente se ve una pequeña pelotita de color naranja. Y cuando efectivamente hay el popular link, se le dice, es cuando ustedes miran su tarjeta de red o miran el puerto del switch y cambia de color de naranja normalmente a verde. ¿Qué significa eso de que físicamente hay enlace? Acá ya se puso, como se ve, ahí está a punto de... este software, lo interesante es que muestra como muy parecido a cómo efectivamente funciona una red y cómo funcionan los equipos, en este caso de esta marca Cisco. Entonces, yo acá físicamente ya tengo link. Al llevar el mouse me muestra que dice Fast Ethernet, la cantidad de puertos. 24 puertos dice que tiene, del tipo Fast Ethernet, significa 100 megabits, y 2 puertos del tipo Gigabit Ethernet. También nos muestra, vamos a hablar acerca de lo que son las VLANs, y también nos muestra a la derecha el MAC address. Habíamos hablado que ese MAC address es un número único e irrepetible. El compañero había dicho de que justamente eso también tiene que ver con el área de distribución de esa MAC address. Nosotros podemos buscar en Internet. Si sabemos ese número MAC address, podemos buscar en Internet qué empresa fabricó esa tarjeta. A ver, entonces, habíamos hablado nosotros en esta sencilla red. Imagínense en la red de su empresa. Tenemos un único switch y tenemos dispositivos que se conectan. Podemos poner otro dispositivo más. Dispositivos que se conectan a ese switch. Y ese switch está conectado a un servidor. Si son 1, 2 y 3 equipos, no es tan complicado hacer esto. Venimos donde dice config, le decimos Fast Ethernet
y yo le quiero decir que su número IP va a ser 192.168.0.3, porque me gusta. ¿Qué significa, gente, esta máscara de subred 255.255.255.0? A ver si recuerdan. Alguien que no sea Juan González. Ok, Juan. ¿Qué representa una máscara de red 255.255.255.0? A ver, ¿alguien? Nadie. Cuando hablamos de una máscara de red del tipo 255, 255, 255 y el último octeto es 0, ¿qué quiere decir? Que es una red plana. Es decir, no hay subredes. Es decir, hay como máximo 255 posibles números IP. ¿Por qué 255? Porque recordemos, un número IP, IPv4, está formado por una sucesión de 8 bits. Entonces sería, ¿dónde tengo por acá? Un ratito. ¿Dónde estaba este? Un ratito. Precise. ¿Dónde está para ponerle? Voy a buscarlo. ¿Dónde? Para ponerle. Un número IP está formado por la sucesión de 4 octetos separados por puntos. Por ejemplo, 1.1.1.1.1.1.1. Si todo está en 1, es 255, 255, 255, 255. Si estamos hablando de una máscara de red del tipo, a ver, acá vamos a escribir, acá, a ver, un número IP del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Yo por el momento solamente estoy viendo la pantalla de tu... de mi software. Un ratito voy a presentar, Sí. entonces de vuelta, un ratito volvemos a mí, dejar de presentar y volvemos a presentar. ¿Nos ven ustedes en el chat de la charla? Sí, ese me llegó, bro. Ok, perfecto. Entonces, ahí muestra, es 8 unos, 8 unos, 8 unos y 8 ceros. ¿Eso qué es? 255.255.255.0. ¿Qué significa? Que este último octeto, es decir, esto, corresponde al número de red. Entonces, perdón, al número de máquina. Ventana. Y también se puede entender que es de 24 bits, profe. Realmente estamos hablando de que es 2 a la 8. Entonces 2 a la 8 es 255. Pero recordemos de que el 0, por ejemplo, no puede ser. Ya tenemos un número menos. El 1 normalmente vamos a utilizar para el gateway. Normalmente eso es por convención, nomás no hay ninguna regla que diga que el primer número tiene que ser el gateway. Y el último número tampoco puede ser, es decir, no puede terminar en 255 un número de red, perdón, un número de máquina. Entonces, este equipo, ¿qué es lo que nos está diciendo este? Que su número de red es, su número de máquina es 192.168.0.3 y su máscara de red es 255.255.255.0. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un rango de desde el 1 hasta el 254 como número de máquina. Entonces yo ya tengo, tienen que acordarse ahora de qué número le puse a este. Un ratito, le pongo acá, acá y ahí. Entonces, si son 3 máquinas, no es tan complicado el asignar manualmente. ¿Ustedes están viendo el software ahora? ¿El Packet Tracer? Sí, profe. Ok. No es tan complicado que hagamos lo mismo. Vengo acá y le digo a este señor que yo quiero que sea 192.168.0.2. Máscara de red, ya me completa. Ok. Este era 3, este es 2. Y acá venimos. Le decimos config interface. Y le digo 192.168.0.4. Ok. Entonces entonces, ¿qué yo puedo hacer? Entro acá y le digo ipconfig, así como uno puede hacer en su Windows o en su Linux.
¿Están viendo el PROM de la máquina que se llama PC0? No, profe. No, la asignación tampoco, profe, yo llegué a ver cómo se... Vamos a mirar un poco entonces, porque tengo que entonces hacer esto un ratito. Entonces lo que vamos a decirle es si es que él abre como una única ventana, al parecer, admitir a alguien que se está conectando ahora. Vamos a ver si una pestaña. No, entonces es una ventana. Un ratito, es esta ventana. Ok, ahí está. Ahora ven una pequeña ventanita que dice PC0. Sí, profe, ahora sí. Sí. Perfecto. Ok, ese es el PROM de la PC0, en donde yo ejecuté el comando ifconfig. Ustedes en su Windows pueden entrar y ejecutar winipcfg, creo que era en Windows, que les va a contar una información parecida. Esta es la máquina 192.168.0.4. Si yo le digo ping 192.168.0. ¿Cuál es la otra máquina que asignamos? El 3. Ok, ¿qué es lo que me responde el comando ping? Y que la otra máquina está prendida. Me dice que le envió un paquete de datos del tipo 32 bytes y el tiempo de respuesta dice menor a 1 milisegundo. Cuando estamos hablando de una red LAN, si todo está normal, el tiempo de respuesta de la otra máquina, independientemente de cuántos switches haya en el medio, tiene que ser menos a 10 milisegundos. En este caso es menos a 1. Tiene que ser menos de 10. Si fuese más de 10, hay algo que seriamente está mal dentro de la red. Y normalmente cuando hacemos ping hacia afuera de la red, hacia internet, por ejemplo, hace rato hicimos ping a Yahoo y su respuesta era algo así como 200 milisegundos. Eso es normal porque efectivamente está atravesando varias redes y probablemente varios equipos que van metiendo una cierta latencia que luego también vamos a ir analizando un poquito. Entonces, yo acá le hice ping a otra máquina que es punto 3, que otra manera un punto 2. Me responde. Si yo le hago punto 1, no pusimos, entonces él no responde nada. Entonces, así de sencillo fue. Un ratito yo voy a cerrar este. Así se ve un ratito y le digo que quiero presentar otra vez la ventana de Packet Tracer. Ok, ahora estamos viendo otra vez la ventana de Packet Tracer. Sí, profe. Perfecto. Entonces, luego vamos a ir poniéndole etiquetas para no tener que tratar de recordar, este va a ser el 3, 4, 5, etc. Entonces, como son 3 máquinas nomás, entonces, ¿cuál es el problema con que la asignación sea estática? Ahora bien, si estamos hablando de una red de una empresa, probablemente estamos hablando de que esa empresa puede tener 10, 20, 30, 50. En la institución donde yo trabajo hay aproximadamente 700 dispositivos conectados a la red, entre PCs, impresoras y equipos multifunción, esto que escanean, fotocopian y también son impresoras. Entonces, si hablamos de 700 equipos o hablamos de 500 equipos, esta asignación estática de números IPs no se puede hacer. Es inviable. Entonces, para corregir esta situación, nosotros podríamos hacer lo que se conoce como una asignación dinámica de números IPs. Un ratito voy a compartir esto. Eso es lo Argel, que al abrir otra ventana, tengo que decirle que es otra ventana la que quiero mostrar acá. Sí. Que, o sea, anteriormente, porque ahora no ejerzo más. Uno podía, a partir de la máscara de su red, empezar a generar lo que nosotros se llama en subnetting. Así mismo, en este caso no tenemos subnetting porque es 24 bits, como decía el compañero. ¿Por qué 24 bits? Porque son 32 bits en total. Entonces utilizamos los primeros 24 para lo que son las redes. Entonces, un ratito, algo que uno podía separar, por ejemplo, por departamentos, redes, subredes, claro, por departamentos para darle más esa cobertura de privacidad. Así mismo es. De hecho, vamos a ver ejemplos de subredes, es decir, por ejemplo, vamos a crear departamento de contabilidad, departamento de recursos humanos, departamento de, no sé, personal, etcétera.
y cada uno con una subred diferente. Por ejemplo, va a ser 192.168.1 para contabilidad, 192.168.2 para recursos humanos, 192.168.3 para, no sé, lo que ustedes quieran, seguridad. Entonces, cada departamento va a tener un segmento diferente, pero ahí ya vamos a meternos en la parte de enrutamiento, probablemente interVLAN, que es algo que vamos a mirar también un poquitito. Acá lo que les quería mostrar es que ese servidor que configuramos o que pusimos como parte de el ejemplo, puede tener un servicio llamado DHCP. Y ese servicio, acá le podemos poner, por ejemplo, Red Plana. Red Plana es un nombre más que yo le quiero dar. El gateway por defecto 192.168.0.1. DNS dejamos así y le ponemos acá en qué número IP va a empezar la asignación. Yo ya usé el 2, 3 y el 4. Entonces le voy a decir que empiece en el 192.168.0. Ay, perdón. 192.168.0.5. 255, 255, 255. Ok, y le digo guardar. Entonces, cuando yo ponga otra máquina, vamos otra vez un ratito, una ventana, venimos acá. Cuando yo conecte, por ejemplo, esta PC, yo quiero conectar esta PC a este switch. Entonces, vamos a borrar todo esto. Ahí. Entonces, ahí se está conectando esta nueva PC. Mientras eso ocurre, yo voy a llamar la lista, gente. Baez Ibarra. Presente, profe. Buenas noches. Blanco Espínola. Bogarín Alcaraz. Bogarín Alcaraz Ignacio. Presente, dice profe en el chat. Ah, ok. Ok, gracias. Jiménez Báez. Presente, profe. Gracias. González Mancuello. Iván dice presente. Blanco dijo presente en el chat. A ver un ratito, vamos a mirar. Al único. Ah, Blanco también está. Ok. Nos quedamos en González Mancuello Oscar. Voy a mirar un poco acá el chat. Sí, acá Iván Bogarín, Nicolás Ibarra dice. No llegué a Ibarra. A ver. Báez Ibarra, presente. Blanco Espínola, presente. Bogarín Alcaraz, presente. Jiménez Báez Evelyn, presente. González Mancuello. No está. González Puyol. Presente, profe. Ok. González Ramírez. Presente, profe. Perfecto. Jara Duarte. Presente, profe. López González. Presente, profe. Mareco Jiménez. Ortiz Rubén. Presente, profe. Rejala Presente, Enciso. profe. ¿Quién? ¿Quién dice presente? Marecos. Oscar G. ¿Perdón? ¿Quién dijo presente? Oscar En G. ¿Quién el es? chat hay Sí, alguien que dijo Oscar. Sí, veo que dice Oscar G. Pero ¿será Oscar González Mancuello? Oscar González Mancuello. Parece que es él. Ortiz Rubén. Rubén Gabriel Ortiz. Está también ahí. Presente. Rejala Enciso. Presente, profe. Gracias. Reyes. Presente, profe. Sanabria. Presente, profe. Santa Cruz. Presente, profe. Vera. No está Vera. Presente, profe, aquí estoy. Y Villalba. Presente. Perfecto. A quienes no le tengo presente es Mareco Jiménez, Edgar y solamente a él. ¿Está bien? Ok.
Perfecto. Entonces, volvamos a nuestro dibujito para ir terminando esto porque ya se nos... Acá, ya se puso también en verde y voy a tratar de entrar en esto un ratito. Voy a compartir esto. Compartir, dejar de compartir, compartir, ventana y es este. Ok, le digo IP config. IP config barra renew. ¿Qué era esa máquina? A ver qué dice. Ah, me faltó algo configurar. Acá me dice DHCP request failed. ¿Por qué me dice eso? Porque, un ratito, porque no está configurado cuál es el número IP del servidor. Entonces, el número IP del servidor, un ratito, también hay que configurar. Un ratito, ¿dónde está? Config, acá está. Entonces, su número IP es 192.168.0.1. Ok, y... Ok, ahí estamos. Ahí puede ser que ya funcione. Entonces, acá... A ver... Entonces, no sé qué está pasando. ¿Qué más le falta? Creo que le falta setting. Ah, default gateway 192.168.0.1, que es el mismo. Ok. Acá, un ratito. Ok, un ratito. Le digo. Ok. Acá, aquí, ahí y acá. Le digo compartir. ¿Están viendo el software, el Packet Tracer? No, bro. Ah, ok, perdón. Entonces, venimos acá. Ventana. Ahí está. Ok, esta es una pequeña redcita de ejemplo que yo creé. Como ven, cuando recién arranca el equipo, primero se pone en naranjado y luego se va a poner en verde. Acá lo que hice fue configuré el equipo que dice server PT, le vamos a cambiar su nombre, para que sea un servidor de HCP. Y estos equipos no tienen, vamos a compartir este desde cero, un ratito, presentar una ventana, es este, acá. ¿Están viendo ahora la ventanita que dice PC0? Sí, bro. Ok, entonces le decimos if config IP config y ahí me dice de que le asignó este número. Yo le puedo decir que trate de traer de vuelta su número IP. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si es que le asigna el mismo. ¿Por qué le asigna el mismo? Porque está relacionado el número MAC address de la tarjeta, está relacionado con el número IP que se asigna. Entonces, acá dice physical address y el physical address es el MAC address. Entonces, aunque yo le digo que quiero que renueve con el comando renew, le digo que me traiga otra vez otro número IP, normalmente me va a asignar el mismo número IP porque el MAC address no cambió. Ahora, por ejemplo, yo podría, por algún problema, le cambio la tarjeta de red o le pongo otra tarjeta de red y ahí le va a asignar probablemente otro número IP. O bien, podemos ver también de que el servidor de HCP puede configurarse de tal forma de que la asignación de un número IP sea por 1 minuto, por 5 minutos, por 10 minutos, o que sea eterno. Yo, por ejemplo, suelo configurar en el switch, porque en vez de utilizar un servidor de HCP como un servidor, propiamente como un equipo, una máquina que no sea un switch, yo suelo poner en un switch el servidor de HCP. Entonces le saco ese trabajo a un equipo llamado servidor. Y que la asignación sea por un tiempo definido, puede ser 1 hora, 5 horas, un día, etc. Entonces, siempre que esa máquina se prende, siempre le da el mismo número IP. Eso puede estar bien, puede estar mal, depende de lo que uno quiera hacer en ese momento. ¿Está bien, gente? ¿Alguna consulta? Ese es para el caso de que vos pongas dinámico el número de IP, ¿verdad, bro? Sí, señor. Así mismo, le voy a mostrar un ratito. Vamos a entrar acá. Acá se ve, siguen viendo la ventana que dice PC0.
Perfecto. Sí, Ahí profe. ven que dice DHCP. Si yo miro acá en Fast Ethernet, acá dice DHCP. Es decir, este número no está fijo. Si yo hago clic acá, se va a borrar. Él tiene DHCP. Es decir, y ahí nos muestra, acá nos muestra cuál es el número que se le asignó. Si yo le hago clic en static, no tiene nada porque yo no lo asigné estáticamente. Yo puedo hacer 192, 168, 0, 99, porque me gustó. Pero si yo le digo que él tiene de forma estática, perdón, dinámica, él ejecuta el comando iprenew y acá me completa con la información. Entonces, volvamos a nuestro, una ventana, volvamos a nuestro software. Entonces, imagínense, si yo empiezo a poner equipos en mi red, evidentemente que este tema de asignación dinámica es la solución antes que una asignación estática. Ok, gente, ¿cómo estamos? Bien, bro, súper. Perfecto. ¿Alguna consulta, gente? Tarea vamos a tener para Sí, mañana, señora. profe. Mañana va a haber un pequeño foro en donde tienen que escribir algo de las 8 de la mañana, va a estar habilitado. Todos los sábados va a haber una pequeña tarea. No larga, pero va a haber. Ok. Perfecto. ¿Lo dejamos hasta acá? Súper, bro. Bueno, Excelente. Dale, gente. Dale, gente. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su participación. Vayan leyendo los materiales que tenemos porque se acerca el examen. Tenemos una clase más que sería la próxima semana. ¿Está bien? Súper, profe. Sí, profe. Los foros están siempre habilitados, por favor. Si es que hay algo que no queda claro, por favor, recurran al foro y ahí evacuamos para todos, porque probablemente son varios los que podrían tener una determinada duda. Entonces, practiquemos el aprendizaje colaborativo. ¿Está bien, gente? Excelente, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense, por favor, y nos vemos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas Gracias, noches, profe. profe. Buen fin de semana, profe. Hasta luego. Gracias a cuidarse. Buenas noches, profe. Buen fin de semana. Buenas noches.